Iglesia Betel, sean todos bienvenidos, hermanas y hermanos. Siempre es un gusto saludarles para seguir en comunión, para seguir en armonía, para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos este nuevo día para la nueva enseñanza, ya la enseñanza número 6. La sexta enseñanza sobre el libro de Apocalipsis. Sean todos bienvenidos, espero estén bien, el Señor nos sigue guardando y seguimos adelante. Como ya sabemos todos, desde el mes de marzo habíamos iniciado el primer domingo de marzo el estudio sobre el libro de Apocalipsis. Y pues hemos traído una secuencia de todo este estudio y ahora ya estamos en la sexta enseñanza. En esta ocasión toca estudiar un poco sobre lo que será la gran tribulación, Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18. Vamos a mencionar algunas cosas de la gran tribulación, lo que sucederá, pero principalmente vamos a estudiar cuáles son los objetivos y por qué sucede la gran tribulación. De tal manera de que vamos a prepararnos en esta mañana con nuestras Biblias y pues con todo lo que ya aprendimos del Apocalipsis en las enseñanzas anteriores para luego pues desarrollar esta presente enseñanza. Antes de todo vamos a orar, a dar gracias a Dios por estar acá, porque ustedes están en sus hogares y porque estamos siempre en comunión, aunque no estamos reunidos, estamos en comunión y estamos aprendiendo. Oremos entonces. Padre, te damos gracias por la buena oportunidad y la nueva oportunidad que nos das para reunirnos en nuestros hogares y sin embargo, Dios, aunque no físicamente estamos reunidos, pero estamos en armonía, estamos en unión, estamos en comunión, estamos en un mismo sentir. Señor, gracias por Templo Betel, gracias por tu iglesia y gracias, oh Padre, porque has guardado a las familias, las has cuidado. Tu sangre está sobre ellos. Señor, te pedimos que los sigas guardando, que los sigas protegiendo, que sigas proveyendo, Dios, para las diferentes necesidades de las diferentes familias de tu iglesia. Señor, gracias porque aquí estamos para seguir aprendiendo, oh Dios, para seguir dándote gloria y alabanza y seguir aprendiendo acerca de tu palabra. Señor, bendice nuestras mentes en el nombre de Jesús para que podamos aprender todo lo que tu palabra quiere que aprendamos. Gracias, Padre, por esta mañana que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a seguir estudiando el libro de Apocalipsis y como siempre acostumbramos a hacer un breve resumen de lo que ha sido las 5 enseñanzas anteriores. Hemos aprendido sobre Juan, el apóstol, el discípulo amado, el menor de todos los discípulos y el último que murió, desterrado en la isla de Patmos. Era la isla donde el imperio romano mandaba a todos los indeseables del imperio, homicidas, ladrones, etc. Y entre ellos los cristianos, porque se rechazaban a adorar al emperador. También aprendimos el mensaje de las 7 iglesias. El mensaje de las 7 iglesias significa los errores de la iglesia universal, los errores de cada uno de nosotros y cómo corregirlos y el llamado para arrepentirnos y corregirlos. El perder el primer amor, las falsas doctrinas, etc. Luego aprendimos en el capítulo 4 que cómo toda la creación adora a Dios. En el capítulo 5 aprendimos de que ese es el momento, no estamos diciendo fecha y siempre lo insistimos, ese es el momento en que la iglesia es arrebatada. Porque ya en el capítulo 6 aprendemos de que empieza la gran tribulación y hay una serie de sucesos desastrosos a través de lo que se simboliza como los jinetes, las copas y las trompetas.
Y hemos aprendido de que ya en Apocalipsis capítulo 6 hasta Apocalipsis capítulo 18 desaparece la iglesia, porque la iglesia fue arrebatada en el capítulo 5. Y ya en el período de Apocalipsis 6 y Apocalipsis 18 aparecen otras cosas menos la iglesia. De tal manera de que ahora nos vamos a dedicar a estudiar un poco todo el período de Apocalipsis 6 a 18, todo lo que comprende la gran tribulación. Pero también en 3 domingos anteriores hemos estudiado el rapto de la iglesia. Hemos estudiado Lucas 21, donde dice: erguíos, ponte listo, prepárate, alístate, porque ya vienen por ti. Levanta tu cabeza, levantad vuestras cabezas, alzad vuestras cabezas. Eso significa refúgiate, porque la tormenta ya viene. Y luego dice: porque vuestra redención está cerca. Eso significa que vuestra transformación está cerca. También habíamos estudiado Mateo capítulo 24, guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, nación contra nación, etc. Y habíamos estudiado también que eran principios de dolores. También habíamos aprendido que los principios de dolores son necesarios porque tienen varios objetivos. También habíamos aprendido de que los principios de dolores son solo muestras médicas de lo que realmente sucederá en la gran tribulación. Los principios de dolores también habíamos aprendido que son necesarios para preparar a la iglesia, porque Cristo viene pronto, para demostrarle al mundo que su palabra se cumple, para demostrarle al mundo que su palabra no es ficción, no son cuentos de niños, no son cuentos inventados, es verdad, su palabra se cumple, la palabra de Dios se cumple. Y también para darle una oportunidad al mundo de arrepentimiento. Los principios de dolores, como estos que estamos viviendo, con el momento de crisis, de pandemia, son momentos en que Dios le da la oportunidad al mundo para demostrarle que su palabra es verdad y darle una oportunidad de arrepentimiento, una oportunidad de acercarse a Dios. De tal manera de que por eso es que Jesús dice en Mateo 24, es necesario que todo esto acontezca, es necesario los principios de dolores. Habíamos aprendido que el mundo en su abundancia se pierde y vota a Dios. El mundo se dedica a sus cosas. Jesús dijo, como en los días de Noé, abundancia de celebración, casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, cada quien en lo suyo, la abundancia de la maldad, descartando a Dios y votándolo. El hombre ocupado en su abundancia, en sus cosas. También habíamos aprendido eso sobre los principios de dolores y cómo Jesús compara los días de Noé con nuestros días. Las similitudes que hay en esos dos tiempos, la abundancia, el despilfarro, el consumismo, el votar a Dios, la educación secular tergiversada, el aumento de la maldad. Y habíamos dicho todo lo que significaba el aumento de la maldad. Maldad política, maldad social, maldad económica, maldad laboral, maldad personal, maldad religiosa. Y habíamos la pérdida de la moral, el consumismo de drogas, etc. Y habíamos aprendido todo eso en las 5 lecciones anteriores. Y ahora nos vamos a dedicar al estudio de, como ya dije, Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18. También voy a hacer una aclaración desde ahora, desde el principio de la enseñanza. No vamos a estudiar copa por copa, trompeta por trompeta, porque son simbolismos. Y tratar de interpretar los simbolismos a veces es un error. Solo sabemos que son juicios. Solo sabemos que son juicios en un periodo de 7 años. De tal manera que vamos a estudiar. Habíamos dicho también ya que la gran tribulación viene después del rapto de la iglesia. Habíamos dicho que Dios ya ha tenido otros ejemplos de cómo será el rapto y después la tribulación. El ejemplo de Noé. Saca a Noé, lo pone a salvo y después llueve. El ejemplo de Sodoma y Gomorra. Saca a Lot.
lo pone a salvo y después llueve fuego. El ejemplo de Jesús y sus padres, los saca a Egipto y después viene la matanza de los niños. Y ahora hace lo mismo, arrebata a la iglesia y después viene la gran tribulación. De tal manera de que todo eso ya lo hemos estudiado en episodios anteriores, en capítulos anteriores de la enseñanza sobre Apocalipsis. Pues bien, la gran tribulación viene después del rapto de la iglesia. Y los principios de dolores anuncian el arrebatamiento. Cuando sucede el arrebatamiento, viene la gran tribulación. Y son 7 años. Son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas en 7 años. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas en 7 años. Son 7, 7, 7, 21. Cada uno de ellos son juicios en diferentes lugares sobre la tierra. Un terremoto aquí, un terremoto allá, una peste aquí, una hambruna aquí, sequía allá, guerra aquí, confrontación acá. Son 21 juicios repartidos en 7 años sobre la tierra. Es más, en una de las partes de la Biblia dice de que uno de esos juicios durará 5 meses. Si usted multiplica 7 años por 12 meses y lo divide entre 21, le sale a 4. Y en una de las partes, a 4 meses por juicio, y en una de las partes de la Biblia dice que una de las pestes durará 5 meses. De tal manera de que la gran tribulación es un periodo después del arrebatamiento de la iglesia, un periodo de 7 años en donde Dios descarga su ira, y ya vamos a ver por qué. Dios descarga su ira a través de juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, 21 juicios, 7, 7, 7, 21 juicios repartidos en todo el mundo en 7 años. También aprendemos que la gran tribulación es el juicio de Dios descargado sobre el mundo por haber rechazado a Cristo y a sus profetas. La gran tribulación es el juicio de Dios al mundo por haber rechazado a Cristo. Por haber rechazado a Cristo. Por haberlo blasfemado. Y estoy hablando no solo de Israel, ya vamos a estudiar a Israel, pero por haberlo blasfemado todos, por haberlo rechazado todos, por haberlo ridiculizado todos. Han habido momentos en que se ha dicho que Cristo era homosexual, solo porque andaba con hombres. Si eran sus discípulos, por haber blasfemado a Cristo, por haberlo rechazado, por haber despreciado su sacrificio. La gran tribulación es el juicio, es el castigo de Dios al mundo después del arrebatamiento de la iglesia por haber rechazado a Cristo. En diferentes aspectos, por haberlo rechazado. Es más, el Evangelio de Juan dice, a lo suyo vino, y ya vamos a hablar de Israel al respecto. Pero quiero dejar sentado, y hay que dejar claro, que la gran tribulación son 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, repartidos en diferentes partes del mundo en un periodo de 7 años. Más o menos sale, y esto no es bíblico, pero es un cálculo, que son 4 meses por juicio. Pero en una de las partes de la Biblia, en Apocalipsis, dice que un juicio durará 5 meses. Entonces son 21 juicios repartidos alrededor del mundo en 7 años. Y la gran tribulación, después del arrebatamiento de la iglesia, es el castigo de Dios al mundo, al hombre, por haber rechazado a Cristo. También vamos a aprender ahí en Apocalipsis capítulo 6, que la Biblia fue escrita en su contexto actualizado. Si alguna Biblia se escribiera hoy,
hablarla de computadoras, de celulares, de internet, de aviones. Pero como la Biblia se escribió en aquel tiempo, se escribió en el contexto actualizado de ese tiempo y se ocupaban los recursos tecnológicos de ese tiempo. Y aquí viene la explicación del jinete, del caballo y el jinete que lo monta. Porque esta es una explicación contextualizada e histórica de aquellos tiempos. Si la Biblia se hubiera escrito ahora, no hablara de túnicas, hablara de faldas, de vestidos y de pantalones. Si la Biblia se hubiera escrito ahora, hablara de computadoras, hablara de canales de televisión, de celulares, de aviones, etc. Pero como la Biblia se escribió en aquel tiempo, ocupa los recursos tecnológicos y escribe los recursos tecnológicos de aquellos tiempos. Y es así como en Apocalipsis capítulo 6 dice: Apocalipsis 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Ellos mandaban mensajes a través de papiros enrollados y sellados. Digamos, desde Roma salía un decreto imperial del emperador, de César. Ellos mandaban algo así, sellado, y tenían un modelo de comunicación que era el caballo y el jinete. Y cada jinete hacía una distancia de 50 kilómetros. Es decir, ¿cuánto tardará un jinete en su caballo para hacer 50 kilómetros? De tal manera de que cada jinete, cada caballo cubría 50 kilómetros. Y así cada 50 kilómetros, el pergamino sellado con las noticias escritas adentro iba avanzando hasta su lugar de destino. Repito, Apocalipsis fue escrito en el contexto tecnológico de aquel tiempo. Y esta era la tecnología de comunicación. Al llegar a su lugar de destino, no lo abría cualquiera, lo abría la más alta jerarquía de la ciudad, porque eran noticias del emperador. Por eso dice: eres digno de abrir los sellos, Señor. Ahí en el capítulo 5. Porque cuando este pergamino llegaba a la ciudad de destino, enviado desde Roma y sellado por el emperador, lo abría el gobernador enviado por Roma. Lo abría el gobernador, porque era el más digno. Entonces en Apocalipsis capítulo 5 dice: ¿quién abrirá el rollo y los sellos? Y un anciano de los 24 en Apocalipsis capítulo 5 dice: aquí hay uno, el que fue inmolado, es digno de abrir los sellos, el cordero que fue inmolado. Porque esta era un recurso tecnológico de aquellos tiempos. Y entonces dice Apocalipsis 6.1: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y ponga atención. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Porque cuando el emperador mandaba esto a través de sus jinetes cada 50 kilómetros, este era el modelo de comunicación del imperio. Nosotros ocupamos modelos de comunicación según nuestros recursos tecnológicos, las redes sociales, los celulares, etcétera. Todas las redes sociales de comunicación que conocemos, la televisión, la radio, etcétera. Pues como en aquel tiempo no habían esas cosas, se ocupaba el caballo. Y por eso es que la Biblia describe, es por eso que Dios le revela a Juan
cómo se enviaban los mensajes. Cuando el pueblo de destino, cuando la ciudad hasta donde tenía que llegar este rollo sellado por el emperador, venía y veía que el caballo del emperador entraba, que el mensajero de Roma entraba, el pueblo sabía que ese caballo traía noticias. El pueblo sabía que ese caballo de ese jinete no era un caballo común, era un caballo que venía desde Roma cada 50 kilómetros. Y el pueblo sabía que ese caballo traía noticias. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 6 se describe a los jinetes y que cada jinete va viendo un sello y que cada sello es un jinete. Porque era, haciendo referencia a los días actuales, dicen, el mandatario del país mandó un tuit, refiriéndose al Twitter. Pues ese es un sello, es un caballo. El caballo que el mandatario actual ocupa para comunicarse es la red social que se llama Twitter. Los medios de comunicación en aquellos tiempos eran el caballo. Y cuando la ciudad de destino veía que entraba un jinete como mensajero de Roma, la ciudad entera sabía que ese jinete traía noticias. Y por eso es que en Apocalipsis capítulo 6 se describe a los sellos y a los caballos y a los jinetes. Es importante darnos cuenta por qué Apocalipsis se escribe de esa manera. Si la Biblia se hubiera escrito ahora, pues no dijera caballos ni jinetes, a lo mejor dijera una orden presidencial o un decreto presidencial o un decreto de la Asamblea Legislativa. Pero son los momentos de hoy. En aquel tiempo, igual que todos, se ocupaban los recursos tecnológicos que se tenían. Es por eso que en Apocalipsis se describen los caballos. También vamos a aprender otras cosas. Hay 3 sectores de personas en Apocalipsis, principalmente en la gran tribulación. Primero, la iglesia que ya no está, porque fue arrebatada en Apocalipsis capítulo 5. El primer sector de personas, que es la iglesia, ya no está. El segundo grupo de personas que describe, y que sí, ahora sí describe la gran tribulación, es Israel. Y el tercer grupo de personas es el mundo. Así que la iglesia que ya no está, Israel como nación y el mundo. Y vamos a estudiar entonces, vamos a empezar con Israel como nación. Y vamos a ir a Jeremías capítulo 30. También la Biblia llama en Jeremías capítulo 30 los días de la gran tribulación como la angustia de Jacob. Todos sabemos de que Israel viene de Jacob y no de Esaú, y ya todos conocemos la historia de la primogenitura. Ya todos conocemos esa historia y la hemos predicado muchas veces en la iglesia. Pero Jeremías capítulo 30 llama este momento de la gran tribulación, y hablando de Israel, como la angustia de Jacob. Y vamos a leer. Dice, palabra que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá.
porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. De todo lo que estamos aprendiendo de la gran tribulación, desde Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 18, el asunto tecnológico del jinete y el caballo, y el pergamino enrollado, y que cuando el jinete entraba a la ciudad todo el mundo sabía que eran noticias del emperador, y que lo abría el más digno, es decir, el gobernador nombrado por Roma. También decimos de que en Apocalipsis hay tres grupos de personas. La iglesia, que fue arrebatada en el capítulo 5, y ya en el capítulo 6 al 18, quedan dos grupos, Israel como nación y el mundo. Y vamos a empezar a estudiar esos dos grupos de personas, a Israel como nación. Jeremías le llama la angustia de Jacob, porque Jacob es el padre de la nación israelita, todos sabemos eso, el asunto de Jacob y Esaú. Dice, de ninguna manera te dejaré sin castigo, dice Jeremías, hablando por Dios hacia su pueblo, de ninguna manera te dejaré sin castigo. La gran tribulación también, y esto es bíblico, sabemos que Israel es el pueblo escogido por Dios, pero también Dios lo dijo. Los que crucificaron a Cristo no fueron los romanos. Los que crucificaron a Cristo fueron los judíos. Y ellos se hicieron cargo del delito. Cuando Pilato les dice, ¿y qué hago con este? Le dicen, crucifícalo. Y luego dicen, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Actualizando el lenguaje legal actual. Roma fue el homicida material, porque dominaba el imperio en ese momento, e Israel era parte del imperio romano. Israel era parte del dominio romano. Pero Israel fue el autor intelectual, actualizando los conceptos de legalidad modernos. Roma solo ejecutó la orden de Israel. El homicida, el autor intelectual del homicidio de Cristo fue Israel. Y el que lo ejecutó de manera material fue Roma. Y el mismo Israel carga con la culpa cuando le dice a Pilato, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, el juicio de ese homicidio lo vamos a pagar nosotros, dice Israel. Israel mismo se hace cargo y se culpa a sí mismo del homicidio de Cristo.
Así que la gran tribulación es el castigo por el homicidio de Cristo sobre Israel. Y por eso dice, la angustia de Jacob. Y por eso Jeremías dice, serán días terribles para Jacob, para Israel. Eso no le quita a Israel ser el pueblo escogido, pero Jeremías dice, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Te voy a castigar. Y te voy a castigar con justicia. Seré justo para castigarte. De ninguna manera te dejaré sin castigo, pero no te destruiré, lo acabamos de leer. La gran tribulación, Jeremías la nombra como la angustia de Jacob, porque fue Israel el autor intelectual de la muerte de Cristo. Roma solo es el autor material, el que ejecuta el deseo del pueblo judío. Y Roma no se hace cargo de la muerte de Cristo. Es más, uno de los soldados al pie de la cruz, que era romano, dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Verdaderamente este era hijo de Dios. Pero los judíos dicen, en el juicio injusto sobre Cristo, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Israel se inculpa a sí mismo y se compromete a pagar la pena sobre el homicidio de Cristo. Esas palabras son bien comprometedoras, porque dice, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Israel se inculpa y se compromete a pagar lo que significa el homicidio, haber asesinado a Cristo y haber dado la orden, haber sido el autor intelectual de la muerte de Cristo. Roma solo ejecuta el homicidio. Y hasta un soldado romano dice, verdaderamente este era hijo de Dios. De tal manera de que la gran tribulación también es un castigo para Israel. Pero dice, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Te castigaré con justicia, pero no te destruiré. Mire qué hermoso lo de Jeremías. Cuando usted tenga tiempo, léalo despacio. Estúdielo, analícelo, métase a internet y estúdielo. O si tiene un comentario bíblico, ahí está. Cuando ya este problema de pandemia pase, ahí está la biblioteca del Instituto Bíblico, muy amplia, muy grande, donde usted puede consultar y estudiar esto tan hermoso. Dice, de ninguna manera te dejaré sin castigo, te castigaré con justicia y no te destruiré. Hablando para Israel. La angustia de Jacob. De tal manera de que Israel se incrimina a sí mismo del homicidio de Cristo. Y dice, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. De tal manera que en la gran tribulación, a favor de Israel, está el castigo contra ellos. Porque Israel mismo se inculpa del homicidio de Cristo, por ser el autor intelectual. Pero a favor de Israel, en la gran tribulación hay dos cosas. Los dos testigos y los 144,000. Que son los personajes enviados por Dios para que Israel se arrepienta. La gran tribulación también es un momento para que Israel se vuelva a Dios, reconozca a Cristo. Inclusive hoy, en estos días y en todos estos tiempos, estamos hablando del año 2020. Israel no reconoce a Cristo como Mesías. Israel no reconoce a Cristo como el enviado. Israel, la nación en sí, en este tiempo 2020, Israel no acepta a Cristo como el enviado para salvación de parte de Dios. No lo acepta. Y siguen en su ley mosaica.
Por eso es que cuando la iglesia sea arrebatada, el primero que aparece es el anticristo. El primer sello en el primer caballo, el primer jinete. Porque a él sí le van a creer. Y por eso se llama anticristo. Porque Cristo ya está con su iglesia. De tal manera de que a favor de Israel, para que Israel se convierta, la gran tribulación es un periodo también para que Israel se vuelva a Cristo y reconozca a Cristo como el verdadero Mesías. A favor de Israel hay dos cosas: los 2 testigos y los 144,000, que son personajes dedicados a convertir a Israel a Cristo en el período de la gran tribulación. Cuando Israel es castigado, lo que Jeremías describe, la angustia de Jacob, pagando el homicidio de Cristo, el haber sido el autor intelectual del homicidio de Cristo. Roma solo lo ejecuta. Y el que se incrimina no es Roma, es Israel. Quien dice su sangre caiga sobre nosotros no es Roma. Eso lo dicen los judíos. Roma no se incrimina. Roma solo cumplió el deseo de los judíos. Es más, el soldado romano al pie de la cruz dice: verdaderamente este era hijo de Dios. Por eso es que Jeremías llama a estos años de la gran tribulación, los 7 años, la angustia de Jacob. Y me encanta eso que dice: no te dejaré sin castigo, te castigaré con justicia, pero no te destruiré. De tal manera de que la gran tribulación también es un periodo para que Israel se acerque a Cristo. Vamos a estudiar ahora qué pasa con el mundo. ¿Qué pasa con el mundo? Es interesante darnos cuenta. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 9. Que en ese momento el mundo ya está bajo juicio. Son 21 juicios repartidos en diferentes partes del mundo en un periodo de 7 años. Fíjense que tomamos un ejemplo de esta pandemia. Por ejemplo, China. Los primeros casos en China empezaron a ser reportados a finales de diciembre de 2019. China dio la noticia al mundo el 31 de diciembre de 2019. Pero ahora que ya estamos en el mes de abril, China prácticamente está diciendo que ya se libró del virus. Esos son 4 meses. Este es un ejemplo, estos son principios de dolores. Y estamos diciendo que los principios de dolores son solo muestras médicas de lo que realmente sucederá en la gran tribulación. Hoy en abril, China ya está diciendo que prácticamente tienen un par de casos, pero que prácticamente el problema lo tienen dominado. Y uno dice, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 4 o 5 meses. De tal manera de que la gran tribulación son 21 juicios descargados sobre la tierra en diferentes partes del mundo en un periodo de 7 años. Y ahí están los sellos, ahí están las copas, ahí están las trompetas. En el orden de sellos, trompetas, copas. Pero la gran tribulación, estamos diciendo, hablando de Israel, que es un castigo de Dios sobre Israel, sobre su Hijo, sobre el pueblo escogido por haber rechazado a Cristo. Y Jeremías le llama la angustia de Jacob. Y Dios le dice a Israel: no te dejaré sin castigo, te castigaré con justicia, pero no te destruiré. Habíamos dicho también que el otro grupo poblacional, si así lo queremos llamar, o otro grupo de gente que aparece en Apocalipsis es la iglesia.
que la iglesia ya fue arrebatada al cielo en Apocalipsis capítulo 5. El segundo grupo de gente, de población que aparece en Apocalipsis es Israel, que lo estamos estudiando en este momento. El tercer grupo es el mundo, las naciones. Cuando Apocalipsis dice, y vi salir del mar, para Apocalipsis el mar es la muchedumbre de gente. El bramido del mar, las protestas, la inconformidad, el desorden social que sale de la muchedumbre, y todos somos testigos de eso. No solo en el país, a nivel mundial. Entonces ya vimos de que la iglesia, el primer grupo de gente, es arrebatada en Apocalipsis 5. Israel, ya vemos que es la angustia de Jacob, el castigo de Dios a Israel por haber rechazado a Cristo. Castigado con justicia y sin destrucción. Significa que no acabará con él, solo lo disciplinará. Y este es un ejemplo que los castigos de Dios no son para destrucción. El primer objetivo de un castigo divino es la corrección. Pero vamos a ver ahora, en el tercer grupo de personas, o tercer grupo poblacional en Apocalipsis, es el mundo. Y ahí en Apocalipsis 9, dice, fíjense que el mundo ya está bajo juicio. El mundo ya está bajo juicio. Y a pesar de tanto juicio, el hombre no se arrepiente. Leamos. Dice Apocalipsis 9, 14 al 21. Dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, ya está hablando de las trompetas, el orden es sellos, trompetas y copas. Dice Apocalipsis 9:14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. A fin de matar a la tercera parte de los hombres. No vamos a empezar a decir cómo. Pero dice, a fin de matar. Todos nos hemos preguntado cómo puede morir un montón de gente en periodos cortos de tiempo. Pues sí se puede. Sí se puede. Y la historia nos da ejemplo de eso. Todos nos preguntamos cómo puede morir un gran número de gente, un montón de gente, de personas, en un periodo corto. Y sí hay ejemplos. Por ejemplo, la bomba de Hiroshima. La bomba en Hiroshima, la bomba atómica, mató a 65,000 personas en el estallido. Un segundo. 65,000 personas en el estallido. En cada ciudad, en Nagasaki y en Hiroshima. 60,000 personas en cada ciudad en el estallido. O sea que entre los dos estallidos, en un segundo murieron 120,000 personas. 130,000 personas en el estallido. Ya no se diga las consecuencias de que se cayó una casa por el estallido y le cayó a una familia, se cayó un edificio de oficinas y mató a un montón de gente. Ya no se diga las consecuencias de salud por la radiación, que esas vienen después y esas duran años, esas pueden durar 20 años o más. Por ejemplo, el tsunami en Indonesia mató 250,000 personas en el evento. Bueno, se encontraron hospitales inundados con personal sanitario adentro, enfermeras, médicos, personal que colaboraba, secretarias, etc. Nadie pudo salir.
El tsunami de Indonesia mató 250,000 personas en el momento. O sea, sí se puede. Sí se puede. La Segunda Guerra Mundial en 5 años mató 50 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial en 5 años mató 50 millones de personas. La gran mayoría de ellos inocentes, gente que no tenía nada que ver con la guerra, que no eran parte de una fuerza militar de ningún país. La gran mayoría, gente que nada tenía que ver con la guerra. Eran civiles que estaban ahí y que fueron alcanzados por la desgracia. 50 millones de personas en 5 años. O sea, cuando dice, y mató que matara a la tercera parte de los hombres, la palabra de Dios se cumple. ¿Cuántos fallecidos lleva la pandemia? Que ya dije, empezó en los últimos días de diciembre según China, y que lo declara el mundo el 31 de diciembre de 2019. Ya estamos en abril. Imagínese usted cuántos muertos han habido en el mundo. La palabra de Dios es fiel. Y cuando la palabra de Dios lo dice, se cumple. Que nos cuesta creerlo es otra cosa, pero cuando vemos las evidencias, sí se puede. Sí puede suceder. Sí puede suceder. Sí puede pasar. Y ya dice ahí, y fueron, versículo 15 de Apocalipsis 9, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes, era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan, así en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, zafiro y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuegos, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Versículo 20. Y los hombres y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y no se arrepintieron. Después vamos a estudiar el asunto de la fe en la gran tribulación en próximos estudios, en este mismo periodo. Pero dice que a pesar de eso no se arrepintieron. Viendo el poder de Dios, viendo la mano de Dios, el arrepentimiento es hoy. Y con esto voy a terminar en Isaías 55, 6 al 8. Con esto voy a terminar en Isaías 55, 6 al 8. El tiempo de salvación es hoy. El tiempo de arrepentimiento es hoy. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia,
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. A pesar de los juicios que el hombre verá en la gran tribulación, muchos de ellos no se arrepentirán. A pesar de ver la palabra cumplida y la mano de Dios en contra del mundo, castigando al mundo, el hombre en su soberbia, en su arrogancia, en su orgullo, en su academicidad, en su intelectualismo, en su riqueza, en su supuesto poder, en su arrogancia, no se arrepiente. En su ateísmo, en sus filosofías, en su soberbia y su orgullo, no se arrepiente. El momento de salvación es ahora. Por eso Isaías dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová su Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Los principios de dolores son el momento de arrepentimiento y de buscar a Jehová. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas, nos instruyes, somos edificados y somos aprendidos en tu palabra. Señor, danos el suficiente espíritu, la humildad necesaria para reconocer todos que tu palabra es fiel y que se cumple, y que nada de esto pasará por alto, todo se cumplirá. A pesar de la soberbia, la arrogancia humana, todo se cumplirá. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias por estos, oh Dios, días de aflicción, principios de dolores que nos acercan más a ti. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Bendice a la iglesia, a las familias de la iglesia. Bendice a tu iglesia mundial. Gracias por todos aquellos que te confiesan a ti, oh Dios, y a tu Hijo Cristo como el unigénito. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Siempre es un gusto saludarles. Espero estén bien y seguimos adelante. El Señor les bendiga. Se acerca, Cristo Jesús vendrá. Aparición tan sublime, todo le verá. Y fulgidas multitudes su trono rodearán. Cánticos nunca escuchados la espera inundará. La eternidad, gloria, gloria al Señor, lleno de majestad. Gloria, aleluya, su pueblo exclamará. A sus fieles creyentes en gloria llevará. Para el rebaño escogido habrá confusión, orarán perpetuamente en perennal mansión. Con lágrimas y quebrantos desaparecerán, por siempre dicha indecible con Cristo gozarán. Gloria al Señor, Rey por la eternidad.
creyentes en gloria llevará. Luctuosas noches que agobian mi débil ser aquí, más divinal refrigerio tendré en Jesús ahí. No importarán las espinas que punzan con dolor, ni por más duras las pruebas podrán trocar su amor. Gloria, gloria al Señor, Rey por la eternidad. Gloria, gloria al Señor, lleno de majestad. Gloria, aleluya, su pueblo exclamará, a sus fieles creyentes en gloria llevará. Mi alma sedienta desea, Señor, más santidad, seguir la escarpada senda de la inmortalidad, con los santos de aquel día en tu presencia estar, en espíritu al concierto tu dulce nombre loar. Gloria, gloria al Señor, Rey por la eternidad. Gloria, gloria al Señor, lleno de majestad. Gloria, aleluya, su pueblo exclamará, a sus fieles creyentes en gloria llevará. Gloria, gloria al Señor, Rey por la eternidad. Gloria, gloria al Señor, lleno de majestad. Gloria, aleluya, su pueblo exclamará, a sus fieles creyentes